Bien, buenas noches entonces. Vamos a continuar y completar la unidad 4, Agua y Sociedad. Estamos en el capítulo Agua y Política. Y vamos a ver los principios rectores de política hídrica nacional. El- yo les mencioné en las charlas anteriores y en varias oportunidades que a partir de, digamos, de la década, fines de la década del 70, ¿no? Eh, puntualmente luego de la Convención de Mar del Plata de 1977, convenciones internacionales en la cual participan especialistas, científicos y representantes políticos de distintos países, y en estos foros internacionales, convenciones internacionales, cumbres también se les llama, eh, que tienen sede en distintas partes del mundo, el de Mar del Plata, digamos, quedó como un hito, ¿no? Como un punto de inflexión, porque se empezó a discutir temas ambientales, ¿no? Que antes no se consideraban en el desarrollo de las sociedades. Entonces, a partir de esa generación de pensamiento, empiezan a incorporarse en forma paulatina eh, cambios, ¿no? En la forma de regular las sociedades, digamos, a través de sus legislaciones, ¿no? Vimos en el capítulo anterior agua y legislación, nuestro marco legal, ¿no? Vimos nuestro marco nacional, empezando por la Constitución, y por encima de ello estos convenios o acuerdos internacionales que tienen un peso supraconstitucional, es decir, están por encima de la Constitución nacional. Vimos un poco de marco nacional y marco provincial. Les mencioné que también los municipios, los estados locales, tienen su forma de legislar a través de resoluciones u ordenanzas, resoluciones las instituciones públicas, como por ejemplo el Departamento General de Irrigación, y ordenanzas los municipios. Leyes provinciales las provincias, leyes nacionales la nación. Eh, con el paso del tiempo, desde esa década del 70 eh, hasta los principios de los años 90, empezaron a aparecer la necesidad de legislar el ambiente, ¿no? El ambiente y los derechos colectivos. Esas dos fueron los principales pilares que se incluyeron finalmente en la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994. Con la actualización de la Constitución, que también Argentina fue pionera a nivel sudamericano en estas cosas, se empiezan, yo les mencioné algunos artículos importantes de esta Constitución modificada, eh, por ejemplo, el artículo 43, el 41, el 43, el 124, que le da la potestad a las provincias de regular el dominio originario de las provincias respecto de los recursos naturales, entre ellos el agua. Entonces, luego de la reforma constitucional, empiezan a articularse, digamos, de alguna manera, eh, o tratar de sanear de alguna manera los conflictos que existían en ese entonces, y que algunos de los cuales siguen existiendo, respecto de el uso de un recurso hídrico compartido entre varias provincias, por ejemplo. Ahí donde estaba el problema, digamos, si yo le encomiendo o a través de esta potestad que indica la Constitución Nacional de ejercer el dominio a una provincia de un recurso hídrico que traspasa sus límites jurisdiccionales, bueno, ahí donde entra el Estado Nacional, digamos, tiene que haber un, un, un estadio, un nivel donde se resuelvan esos conflictos, ¿no? Entonces, luego de un proceso largo, participativo, federal, de aproximadamente 3 años, en el cual me tocó participar eh, entre los años 2001 y 2002,
se empezaron a formular estos principios rectores de la política hídrica, ¿no? En función de las diferentes realidades que tiene cada provincia, digamos. No es lo mismo cómo ve el recurso hídrico Mendoza y San Juan. O sea, son provincias pegadas, y no es lo mismo cómo regula el recurso hídrico Neuquén que Mendoza, o San Luis, y son todas provincias colindantes. Ni hablar de comparar una provincia de la Patagonia, del sur de la Patagonia, con una provincia del NOA o del NEA, del noreste o noroeste argentino. Entonces hay realidades diferentes y hay, por ende, conflictos diferentes y normas diferentes, ¿no? Entonces tratar de unificar esa diversidad en un órgano rector, en un órgano de política hídrica, es un tema complejo, ¿no? Entonces, por eso se tuvo que llevar a cabo este proceso que duró un tiempo, totalmente participativo, donde se invitaron a distintas instituciones, referentes de cada provincia, universidades y organizaciones de la, digamos, sociedades, la sociedad civil organizada, y representantes de cooperativas, de este, eh, ¿qué más? Bueno, la sociedad civil organizada, con su personalidad jurídica, digamos, en- en vistas de, eh, digamos, representar, digamos, a la sociedad, ¿no? Entonces se hicieron muchos talleres, ¿no? En anfiteatros, en auditorios, con mesas de trabajo, con una metodología participativa muy interesante, en muchas encuestas, ¿no? Y dobles encuestas, es decir, una vez que llenabas una encuesta, la procesaban y después te volvían a hacer otra vez una encuesta secundaria. Y bueno, todo eso llevó a formular desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos, denominada así en ese entonces, un listado de las políticas hídricas que vamos a ver a continuación. Previo a eso, eh, se generó el Consejo Hídrico Federal, ¿no? Constituido finalmente, firmado el acta de constitución en marzo del 2003, pero ya en diciembre del 2002 ya estaba un pacto firmado entre todos los representantes de las provincias para generar este Consejo Hídrico Federal que reunía, digamos, representantes de todas las provincias en un órgano que funciona como una instancia federal para tratar distintos aspectos, digamos, de los recursos hídricos en una forma estratégica, interjurisdiccional e inclusive internacional del agua. Entonces, este Consejo Hídrico Federal tuvo su auge eh, en los primeros 10 años. Hoy en día se mantiene todavía, pero no creo que con tanta fuerza como antes. Eh, Atendió a algunos de los principales problemas de Argentina, casos emblemáticos como el problema de la contaminación del Matanza Riachuelo. Generaron algunos logros importantes en búsqueda de financiamiento, o que el Poder Judicial le encomiende al Poder Ejecutivo eh, inversiones. eh, bueno, una serie de conflictos que se pudieron resolver en distintas cuencas interjurisdiccionales, ¿no? Em, entonces, estos principios, digamos, es una visión compartida de lo que sería la política hídrica argentina, dada en función de este tratamiento participativo que se le dio, ¿no? Entonces, es una visión de lo que se querría tener como, eh, como sistema totalmente articulado para resolver conflictos, finalmente, ¿no? Y esto brindan lineamientos para integrar aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales,
y ambientales del agua en una gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, es el preámbulo, es el marco político, ¿no? Que la política es compleja de definirla, tiene varios enfoques también, pero es una línea, es un trazado de una línea, digamos, de un camino a seguir, ¿no? Eh, a través de la cual van a articularse, van a desprenderse otras normas o financiamiento, por ejemplo, o sistemas eh, o organismos de cuencas interjurisdiccionales, por ejemplo, que van a estar asociadas, desligadas de este Consejo Hídrico Federal. Entonces, vamos a ir nombrando muy brevemente y de a grupos algunos de los principios rectores más importantes. Son 49 en total. La tarea de ustedes va a ser, con el link que les pasé en el grupo de WhatsApp, va a ser leerlos completos, a los textos de cada principio, para terminar de entender lo que voy a resumir muy brevemente. Los primeros principios tienen que ver con el ciclo hidrológico, ¿no? El primero está muy en línea con el primer principio de Dublín. ¿Se acuerdan? El agua es un recurso finito y vulnerable. Tiene que ver esto con reconocer reconocer el valor del recurso hídrico como indispensable para el sostenimiento de la vida y el ambiente, ¿no? Y el desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades. Entonces, ese principio es entendido y aceptado por todos. Estamos replicando el primer principio de Dublín. El segundo tiene que ver con preservar las fuentes de agua. Ya está hablando de el concepto de seguridad hídrica. En la primera parte del concepto de seguridad hídrica, que reza respecto a la dotación de agua en cantidad y calidad suficiente para justamente las necesidades humanas y de los servicios y del medio ambiente. Y entonces le da prioridad a eso, a la calidad del recurso. Y también habla de este principio del ciclo hidrológico, también de que las repercusiones está ligado con el tercero, que dice el agua que utilizamos tiene un único origen. Está indicando que está hablando de la unicidad del ciclo hidrológico, es decir, que reconoce el ciclo como el elemento, como la hipótesis principal, y que los distintos flujos, estos distintos vectores que hemos visto varias veces, afectan hacia aguas abajo del ciclo hidrológico, hacia otro uso, digamos, ¿no? Entonces, esas repercusiones que hay entre los distintos usos del recurso hídrico y las posibles demandas aguas abajo de ese ciclo, de ese uso, de ese primer uso, ¿no? Después, otro grupo de principios podrían englobarse en aspectos sociales. Este orden no es el mismo que van a ver en la página del COIF, están ordenados de distinta manera, por ahí algunos tienen nombres parecidos. El agua como factor de riesgo lo vimos en la unidad 2, cuando vimos desastres hídricos y gestión de reducción al riesgo o a desastres hídricos. Tiene que ver con la segunda parte de la definición de la seguridad hídrica, que complementa la dotación de agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades del hombre y de su desarrollo junto con el ambiente, aceptando un determinado nivel de riesgo. Entonces, eso es importante. Este principio rescata esa parte de que el agua tiene esas dos caras, ¿no? El requerimiento para
y su eficiencia necesaria para poder dotar de agua a todos los demandantes, a todos los interesados, a todos los stakeholders, y el agua como una amenaza, ¿no? Entonces, ese principio habla de eso, un factor de riesgo. El uso equitativo del agua está ligado a la eficiencia del recurso hídrico, a la eficiencia del uso del recurso hídrico. Lo vimos en detalle en la unidad 3. Después el otro habla de las responsabilidades indelegables del Estado, ¿no? Este es un poco más complejo, habla de cuándo el Estado es responsable, ¿no? Cuándo el Estado provincial es responsable, cuándo el Estado nacional es responsable. Tienen que entender bien esa diferenciación y está vinculada a lo que les comenté al principio del artículo 124. Siempre me confundo si 121 o 124. Que le da el poder, el dominio originario a las provincias, ¿no? De los recursos hídricos. Después el séptimo habla de la gestión descentralizada y participativa. El cuarto principio de Dublín hablaba de la necesidad de que sea participativo la gestión del agua, que se tomen decisiones en forma mancomunada con la comunidad y que esté empoderada esta comunidad para que sus representantes tomen las mejores decisiones para que exista en definitiva gobernanza hídrica. Estos términos los vamos a desarrollar más en la unidad siguiente, pero básicamente la participación es como que mejora, digamos, de alguna manera, la gestión, digamos. Y el tema de descentralizada tiene que ver esto con una mirada no centralizada, ¿no? Esto es lo contrario a centralización. Una toma de decisiones basada en un enfoque centralizado es contrario a una gestión descentralizada y participativa, ¿no? En algunos casos, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, una desventaja de una gestión descentralizada y participativa es que los tiempos para tomar esa decisión van a ser más largos, porque el proceso para poder llegar a un consenso, a un acuerdo, a la resolución de conflictos en forma mancomunada, es más lento. Esa podría ser una desventaja. Como ventaja podría ser que debería estar garantizada la posibilidad de participar, ¿sí? Entonces, bueno, se busca, en líneas generales, una gestión descentralizada, ¿sí? Y participativa. El enfoque contrario tiene también ventajas, ¿sí? Que en algunos casos inclusive superan a esto de esperar a tener consenso o a que todos los sectores participen. Quizá existen situaciones en que la política argentina o en general las federales toman decisiones unilaterales y centralizadas porque el problema lo amerita, digamos, ¿no? Después otro grupo podría ser los aspectos de planificación y gestión. Este de gestión integrada del recurso hídrico lo vamos a desarrollar bien en la unidad siguiente, pero básicamente es un corolario, ¿sí? de todas las unidades anteriores, y lo vamos a desarrollar en la siguiente unidad. El próximo es usos múltiples del agua, también lo hemos visto. El tema de prioridades también, cómo asignar estas prioridades en función de los usos. También está el principio, explica el por qué, digamos, reconocer los distintos usos, ¿no? Por ejemplo, uno de los usos que menos peso tienen
es el uso ambiental, el uso ecológico. Eh, Porque es muy difícil de cuantificar, de valorar realmente y poder comparar en una forma más equilibrada, digamos. Y comparando costos sociales y con costos ambientales, digamos. Una valoración socioeconómica ambiental debe tener todos estos usos para poder ser comparables, digamos. El punto 10 de la Cuenca Comunidad de Planificación y Gestión la vamos también a ahondar en la siguiente unidad. Ya se lo he comentado, que es es el territorio, no es territorio, es el ámbito geográfico ideal para poder gestionar el recurso hídrico, porque los sistemas, los subsistemas biofísico, físico, socioeconómico, natural, están interrelacionados e interdependen. Entonces, si tuviéramos provincias divididas con las divisorias de agua, sería más fácil el problema, porque concentraríamos los problemas quizá en las unidades jurisdiccionales. Pero como las provincias no siguen un enfoque geográfico en su división administrativa, eh, en una misma cuenca pueden existir distintas jurisdicciones. Entonces ahí es donde está el conflicto de diferentes normas, diferentes sociedades, eh, diferentes usos, diferentes prioridades. ¿Sí? Entonces, entender a la cuenca comunidad de planificación es un, es un eh, es utópico, ¿sí? Porque sería lo ideal, pero es de difícil resolución, porque eh, es difícil tomar la comunidad de gestión. ¿Sí? Existen soluciones intermedias, que son los comités de cuencas, también lo vamos a ver en detalle en la siguiente unidad, eh, que básicamente un comité de cuencas es una representación formal de, de parte de cada jurisdicción que está en juego, digamos, dentro de esa cuenca, eh, para resolver conflictos, ¿sí? Pero son instancias de participación eh, no obligatorias, es decir, una provincia que está en conflicto con otra provincia, si tiene buenas intenciones de resolver el conflicto, va a participar de ese comité de cuencas, si no, no. Y, las reuniones de estos comités de cuencas en algunos casos se transforman en peleas, ¿no? Peleas bastante serias de representantes de distintas provincias que están confrontadas por el uso de un recurso. Hemos ejemplificado con algunos casos emblemáticos acá en Mendoza con La Pampa, por ejemplo. Entonces, ya decir la Cuenca Comunidad de Planificación sería ideal que ambas provincias planifiquen en torno al desarrollo de esa cuenca, ¿no? Fíjense que ya expresarlo es de difícil creencia, digamos. Y, pero han habido casos donde los comités de cuenca andan bien, digamos, ¿no? Por ejemplo, el COIRCO funciona bien, Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Colorado andan bien. La Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca Limay Negro, eh, Limay, Neuquén y Negro, anda bien también. Pero son distintas formas del Comité de Cuenca y se diferencian en cómo se financian, cómo están representados, cómo es su institucionalidad. Entonces ahí hay un tema eh, que todavía vamos a ver, mapas de los comités de cuenca, y hay varios. El comité del Río Bermejo también funciona bien. Algunos ejemplos interesantes. Aguas interjurisdiccionales, eh, creo que algo hablamos de esto, también lo vamos a ver creo que en la unidad siguiente. Eh, existen, eh, cuando son eh, cuencas transfronterizas, existen ya tratados muy antiguos, previos a la reforma constitucional inclusive, y previos
a muchas leyes, ¿no? Nacionales o provinciales, y están, digamos, son convenios o tratados internacionales, ¿no? Las externalidades por el uso o manejo del agua lo vimos en el capítulo de agua y economía. Les expliqué qué significaba esto de la externalidad, o cómo internalizar las externalidades negativas, cómo sería la internalización de estos costos, o estos daños ambientales, ¿eh? Eh, Después, el tema de medidas estructurales y medidas no estructurales, también se los hemos ido comentando a lo largo de los capítulos anteriores, donde las soluciones para resolver estos conflictos hidrosocioambientales no siempre tienen que pasar por obras, ¿no? Por soluciones estructurales. Existen eh, una visión más social de la palabra estructural y no estructural, porque para una disciplina más social que la ingeniería, una ley es una solución estructural, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en alguna medida hay un ruido todavía, esto viene hace muchos años atrás, pero todavía he escuchado estas, estas diferencias de, de semántica, digamos, cuando uno dice soluciones estructurales no estructurales. Eh, Otra definición podría ser que se mantengan en el tiempo. Las estructurales se mantienen en el tiempo, son líneas de acción fuerte, una ley es algo fuerte, pero se puede caer también, o se puede vetar, o no puede estar regulada, no tiene su decreto reglamentario, entonces nunca se pone en funcionamiento. En lo personal, yo diferencio estructural de no estructural respecto de lo físico, es decir, las soluciones estructurales para mí son algo más físico, más material, que las no estructurales. En definitiva, las medidas no estructurales, que yo les he ido ejemplificando para solucionar distintos problemas, tienen que ver con, si nos vamos por el lado de la economía, herramientas económicas, instrumentos económicos, como la tarifación, eh, multas, subsidios. También vimos algunas medidas no estructurales jurídicas, como las normas, las leyes. Yo las encasillo en no estructurales. Eh, en lo que es agua y sociedad, podemos mencionar como medidas no estructurales a la concientización, a la educación, y así, ¿no? Eh, Otro grupo podrían ser los aspectos institucionales. Eh, Acá hay mucha tela para cortar, también lo hemos ido comentando en algún caso. Algo que sufrimos los argentinos es la discontinuidad de la política, ¿no? Por suerte estos principios de política hídrica se han mantenido con distintos cambios de gobierno. Eso es bueno, significa que estos principios son fuertes, son innegables por otra gestión administrativa de la política. Entonces lo que se busca es esto, que existan grandes políticas que se mantengan en el tiempo, ¿no? Eh, la 15 tiene que ver con Autoridad Provincial Única del Agua. Este es un tema controversial también acá en Mendoza. Cada provincia tiene su forma de institucionalizar a la autoridad hídrica. Existen direcciones provinciales de agua, la DPA, por ejemplo, en Río Negro, o la DIPA, o secretarías de recursos hídricos también, como por ejemplo en Neuquén. eh, y son autoridades únicas, es decir, se encargan de todo, de todos los usos, y gestionan de alguna manera eh, todas estas demandas y su oferta completa, subterránea y superficial. Acá en Mendoza tenemos, también creo que lo vamos a ver un poco más en otras unidades, en la unidad 6 creo, perdón, en la 7, cuando hablemos de sistemas agrícolas.
el Departamento General de Irrigación en Mendoza está creado por la Ley de Aguas. Y la Ley de Aguas no tiene número porque es previa a la Constitución provincial. Entonces, fíjense que el Departamento General de Irrigación es previo a la Constitución. Entonces, esto le da un peso diferente respecto de otras instituciones provinciales de otras provincias. Y en su origen, el Departamento General de Irrigación es de riego, es un uso solamente. De todos los usos que hay, se creó para atender el principal, que en este caso es el riego. Y en su génesis se pensó solamente en el recurso superficial, no en el subterráneo. Luego se implementaron, y con el correr del tiempo, la irrigación mejoró sus filas técnicas para entender el recurso subterráneo y gestionarlo y administrarlo también. Y ahí es donde se habla de un uso conjunto, ¿no? Cuando le damos uso conjunto es superficial y subterráneo. La gestión integrada de recursos hídricos, una de las cosas que integra, ¿no?, es el uso conjunto. Lo de arriba y lo de abajo, lo superficial y lo subterráneo. Entonces, pero también en Mendoza tenemos la Dirección de Hidráulica, por ejemplo. Y la Dirección de Hidráulica se crea con el fin de resolver problemas aluvionales, ¿no? Y después tenemos organismos, inclusive municipios, que operan la dotación de agua potable y saneamiento. Entonces son operadores institucionales. ISAM es una empresa mixta de participación público-privada, que en su momento era totalmente pública, después pasó a manos privadas solamente, y hoy en día es una mezcla, con participación mayoritaria del Estado. Y entonces también es una autoridad, también es una institución del agua. Entonces en Mendoza existe ahí una mezcla, y hablar de una autoridad única del agua acá en Mendoza suena o resuena, porque habría que cambiar la Constitución para poder llegar a tener una autoridad única. Es una solución en algunos casos, en algunas provincias. Podría ser solución acá en Mendoza. Hubo una instancia, no recuerdo en qué año fue, que hubo un plebiscito dentro de una de las elecciones provinciales, donde se le consultó al pueblo mendocino si estaba de acuerdo o no en cambiar la Constitución. Y Mendoza dijo que no. Una de las posibilidades que tenía ese referéndum era cambiar la legislación hídrica y con eso buscar una institucionalidad única. Y bueno, no se logró esa instancia, y hoy en día creo que tampoco existe esa posibilidad, porque siempre se menciona la reforma constitucional con una, eh, digamos, con un resguardo respecto de la reelección, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice que quieren cambiar que todo gobernador que pasó por Mendoza quiso cambiar la constitución para poder ser reelegido, en múltiples instancias, qué sé yo. Entonces, esa sombra siempre está y opaca digamos, la intención de cambiar la constitución para temas hídricos, por ejemplo. Eh, los organismos de cuenca, les dije, como mencioné, organizaciones de usuarios, fíjense que la política hídrica recomienda, ¿m?, que los usuarios estén organizados. Acá en Mendoza es el ejemplo típico, de lo que debería hacerse, digamos. Está totalmente descentralizado, eligen sus propios representantes, manejan su presupuesto, se cobran entre ellos, eh, y es un mecanismo totalmente participativo y, como les digo, es ejemplo de gestión.
funciona. Existen, lo vamos a ver más en detalle, pero existen distintos niveles, subdelegaciones, y, bueno, en definitiva, organización de los regantes. Pero el problema es que es un solo uso, que es el riego. ¿Sí? Y no cualquier riego, el riego superficial. ¿Sí? Pero está dentro de la política hídrica como una forma óptima de gestionar, a través de una participación de los usuarios, ¿sí? Organizados. El 18 habla de los roles del Estado Nacional, cuándo debe intervenir, cuándo puede intervenir y hasta qué punto podría intervenir el Estado Nacional sobre los recursos hídricos. También leanlo en profundidad, es interesante debatir sobre esto. El 19, gestión hídrica con países vecinos. Bueno, de algo les comenté de cuencas transfronterizas. Respecto del grupo de aspectos legales, el agua como bien de dominio público, lo vimos en el capítulo anterior, eh, como diferenciar los bienes, el agua entendida como un bien público, cómo y con qué se regula. Hoy en día está regulada a través del Código Civil. La asignación de derechos de uso del agua también está ligado a eso. En Mendoza, esta asignación de derechos de uso está ligada a esta ley preconstitucional. Si bien existen una serie de diferentes tipos de derechos acá en Mendoza, derecho permanente, temporario, precario, bueno, hay una serie de clasificaciones en base a la oferta hídrica, pero el derecho al agua acá en Mendoza es inherente a la tierra. Eso es una diferencia con otras provincias, por ejemplo. Eh, Luego la reserva de derechos de agua por parte del Estado, esa leanla tranquilos. El derecho a la información está ligado a muchas leyes que vinieron después de la reforma constitucional, que tiene que ver con que la información tiene que ser pública. Ya la mayoría de las instituciones del Estado, nacional, provincial y municipal, generan y distribuyen información para que esté a disposición de los ciudadanos. Está ligada también al tema de participación. El nivel mínimo de participación que puede tener la sociedad es la información, estar informado. En el grupo de aspectos económicos tenemos al agua como motor de desarrollo sustentable. Vimos, junto con el 25, el valor económico del agua, vimos apenas una fracción de economía ambiental y la valoración total del agua. Vimos el principio de Dublín, creo que es el segundo, mal no recuerdo, que establece que el agua eh, es un bien económico, ¿no? Se debe reconocer al agua como un bien económico, y vimos varios ejemplos. Eh, el siguiente dice: cobro por el uso o vertido del agua. Es una forma de recuperar estas externalidades negativas. Cobro por el uso es lo que se hace, el canon de agua de riego que pagan los regantes, el cobro por el uso, es por su distribución, por su gestión. El cobro por el vertido de agua sería un cobro por un efluente volumétrico, un efluente industrial. Es el concepto del contaminador pagador, el que contamina paga. Es un instrumento para poder internalizar estas externalidades negativas. El cobro y reinversión en el sector hídrico, ese léanlos tranquilos. Subsidios del Estado, también léanlos tranquilos. Tiene que ver en cómo el Estado nacional o provincial puede, eh, digamos, intervenir. Luego mencionan las políticas una serie de herramientas para una gestión más eficiente, la permanente y actualización legal administrativa es, es importante. Creo que todas las provincias se han actualizado desde la reforma constitucional y desde la creación del COIFE en el 2002-2003.
han ido actualizando sus normas. El monitoreo sistemático de la oferta y de la demanda, también esto ha crecido mucho, el tema de la medición de la demanda. Hace muchos años atrás, eh, y les diría casi más de un centenar de años, que Argentina mide sus recursos hídricos, su oferta. Y existió en su momento una gran red de puntos que con el tiempo se han ido perdiendo. eh, Cuando existía Agua y Energía de la Nación, por ejemplo, eh, un organismo centralizado, fuerte, pero con una visión prospectiva del recurso hídrico y el desarrollo, que fue la que generó las grandes infraestructuras hídricas de Argentina, digamos, ¿no? Las grandes presas, las grandes obras hídricas, y esos ingenieros de agua y energía en su momento, de obras sanitarias de la nación, ese tipo de instituciones fuertes que ya no están más, eh, tenían como principal necesidad entender el recurso hídrico, la oferta. Entonces, digamos, se esperaban en mantener estaciones de aforos, ¿no? De lluvias, de caudales, etc. Con el paso de los años se ha ido perdiendo esa densidad, quedan algunos vestigios, algunos restos de estaciones de más de 100 años de registros en vigencia todavía, pero el enfoque ha ido migrando hacia el uso, es decir, a medir la demanda, ¿no? Tiene que haber un equilibrio ahí, no me alcanza solamente con conocer la oferta, no podría yo hoy decir necesito redensificar la red de mediciones porque eso es lo que necesito, no. Aparte necesitas medir bien la demanda. ¿Sí? De eso habla el monitoreo, incluyendo temas de control de calidad, ¿sí? Control de fluentes, ese tipo de cosas. Sistema integrado de información hídrica está alineado con el principio de la información pública, disponible y gratuita. En su momento la Subsecretaría de Recursos Hídricos montó un sistema de información geográfica disponible para obtener estas fuentes de datos de aforos, o las cuencas, o la red hidrográfica. Eh, Después, ¿qué más podemos mencionar? Algunos más importantes. Formación de capacidades tiene que ver con esto, con, poseer instituciones con recurso humano especializado, ¿no? Capacitado en temas hídricos. La concientización en todos los niveles educativos y de la sociedad. Redes de extensión, y bueno. Existen algunos más, son 49, lean los completos. Y esto es como para ingresar en la próxima unidad. Acá vemos un triángulo conformado por una punta, un vértice que dice equidad social, otro vértice dice eficiencia económica y otro vértice sustentabilidad ecológica o preservación ecológica, por bien. Entre estos tres vértices se da lo que se denomina desarrollo sostenible o sustentable. Nosotros lo hemos dicho que lo tomamos como un sinónimo. Si yo tengo una gestión con la cual mido, ¿no? Cómo repercute en una justicia social, en un desarrollo económico y en un mantenimiento de la calidad ecológica o ambiental, ambiente, economía y sociedad. Fíjense que esas tres puntas dan este triángulo de sostenibilidad, ¿no? Si yo estoy dentro de eso, podría decirse que la gestión es sostenible, sustentable. Y algunos principios importantes para incorporar en esta planificación, en esta política, es el concepto de agua para todos. Habla del derecho humano al agua, por ejemplo.
el agua como pilar de desarrollo, ¿no? Entender el recurso hídrico como un eje articulador de desarrollo socioeconómico. Habla de la gestión integrada, que es lo que vamos a dar en la siguiente unidad, de la participación como importante pilar para llegar a esta gestión integrada, la descentralización como otro punto importante de articulación, la valoración del agua, que lo hemos visto. Un nuevo estado se refiere a un estado donde el recurso hídrico es relevante, digamos, un estado hídrico. El conocimiento, la información como base de la gestión, sostenibilidad ambiental o desarrollo sustentable, que sería hasta 3, y protección frente a desastres, como los puntos principales para un desarrollo de estrategias. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Ay, se me escapó, ¿dónde estamos? Esperen que se me fue.